¿Qué tal? Sean bienvenidos a mi canal. Muy buenos días, tardes o noches. Como lo comenté en mi video de introducción, comenzaré con la lectura de la Biblia. Esta es una Biblia que yo encontré en mi casa. Estuve investigando un poco y resulta que en la traducción original de la Biblia, que viene de hebreo, arameo y otro idioma que honestamente no recuerdo en este momento, la más cercana a esas traducciones es la antigua Biblia de la Reina Valera, ya que todas las demás traducciones, algunas no fueron manipuladas completamente, pero algunos versículos basados en lo que leí fueron adaptados a su religión. Por ejemplo, esta Biblia va a mencionar mucho a Jehová. Voy a intentar hacer un contraste entre esta Biblia y la otra Biblia en cuanto la consiga. Y esta me llamó la atención porque tiene un mensaje bonito que le había dejado mi abuelo a mi papá. Mi abuelo era ateo, él no tenía ninguna religión, pero pues leyó la Biblia y dejó el siguiente mensaje. Dani, en este hermoso libro encontrarás ánimo, consuelo, consejos, busca y lo encontrarás. Jehová nos lo da. Cariñosamente, tu padre. Agustín, 3 de enero del 98. Yo todavía ni siquiera nacía, yo soy del 99, pero está bien, vamos a dar inicio a esto. Muy bien, comencemos con el libro de Génesis. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ahora bien, resulta que la tierra se hallaba sin forma y desierta, y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa, y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. Y Dios procedió a decir: llegué. Y Dios procedió a decir: llegué a haber luz. Entonces llegó a haber luz. Después de eso, Dios vio que la luz era buena y efectuó una división entre la luz y la oscuridad. Y Dios empezó a llamar la luz día, pero la oscuridad la llamó noche. Y llegó a haber tarde y llegó a haber mañana, un día primero. Y Dios pasó a decir: llegue a haber una expansión en medio de las aguas, y ocurra un dividir entre las aguas y las aguas. Entonces Dios procedió a hacer una expansión, a hacer una división entre las aguas que deberían estar debajo de la expansión y las aguas que deberían estar sobre la expansión. Y llegó a ser así. Y Dios empezó a llamar la expansión cielo. Y llegó a haber tarde y llegó a haber mañana, un día segundo. Y Dios pasó a decir: que las aguas que están debajo de los cielos se reúnan en un mismo lugar y aparezca lo seco. Y llegó a ser así. Y Dios empezó a llamar a lo seco tierra, pero a la reunión de aguas llamó mares. Además, Dios vio que era bueno y pasó a decir: haga brotar la tierra hierba, vegetación que dé semilla, árboles frutales que lleven fruto según sus géneros, cuya semilla esté en él, sobre la tierra. Y llegó a ser así. Y la tierra empezó a producir hierba, vegetación que da semilla según su género, y árboles que llevan fruto cuya semilla está en él según su género. Entonces Dios vio que era bueno, y llegó a haber tarde, y llegó a haber mañana, y un día tercero. Y Dios pasó a decir: llegue a haber lumbreras en la expansión de los cielos, para hacer una división entre el día y la noche, y tiene que servir de señales para estaciones y para días y para años, y tienen que servir de lumbreras en la expansión de los cielos para brillar sobre la tierra. Y llegó a ser así. Y Dios procedió a hacer las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominar el día y la lumbrera menor para iluminar la noche, y también las estrellas. Así las puso Dios en la expansión de los cielos para brillar sobre la tierra,
y para dominar el día y de noche, y para hacer una división entre luz y la oscuridad. Entonces vio Dios que era bueno, y llegó a ver tarde, y llegó a ver mañana, y un día cuarto. Y Dios pasó a decir: enjambre en las aguas, enjambre de almas vivientes, y vuelen criaturas voladoras por encima de la tierra, sobre la faz de la expansión de los cielos. Y Dios procedió a crear los grandes monstruos marinos y toda alma viviente que se mueve, los cuales las aguas enjambraron según sus géneros, y toda criatura voladora alada según su género. Y llegó a ver Dios que era bueno. Con eso los bendijo Dios y dijo: sean fructíferos y háganse muchos las aguas, y llenen las aguas en las cuencas de los mares, y háganse muchas las criaturas voladoras en la tierra. Y llegó a ver tarde, y llegó a ver mañana, y un día quinto. Y Dios pasó a decir: produzca la tierra almas vivientes según sus géneros, animal doméstico y animal moviente, y bestia salvaje de la tierra según su género. Y llegó a ser así. Y Dios procedió a hacer la bestia salvaje de la tierra según su género, y el animal doméstico según su género, y todo animal moviente del suelo según su género. Y Dios llegó a ver que era bueno. Y Dios pasó a decir: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y tengan ellos en sujeción los peces del mar, y las criaturas voladoras de los cielos, y los animales domésticos, y toda tierra, y todo animal moviente que se mueve sobre la tierra. Y Dios procedió a crear al hombre, y a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Además los bendijo Dios y les dijo: sean fructíferos y háganse muchos, y llenen la tierra y sojuzguenla, y tengan en sucesión los peces del mar, y las criaturas voladoras, los cielos, y todas las criaturas que se mueven sobre la tierra. Y Dios pasó a decir: miren que les he dado toda vegetación que de semilla está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol en el cual hay fruto de árbol que dé semilla y que les sirva de alimento, y a toda bestia salvaje, y a toda criatura voladora de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida, como alma he dado toda la vegetación verde para alimento. Y llegó a ser así. Después de eso, vio Dios que todo lo que había hecho, y miren, era muy bueno. Y llegó a ver tarde, y llegó a ver mañana, un día sexto. Así quedaron terminados los cielos y la tierra, y todo su ejército. Y para el día séptimo Dios vio terminada su obra que había hecho, y procedió a descansar en el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y Dios procedió a bendecir el día séptimo y hacerlo sagrado, porque en él ha estado descansando de toda su obra que Dios ha creado con el propósito de hacer. Voy a silenciar mi teléfono. Esta es una historia de los cielos y la tierra en el tiempo en el que fueron creados, en el día que Jehová Dios hizo la tierra y el cielo. Ahora bien, todavía no se hallaba ningún arbusto del campo en la tierra, y ninguna vegetación del campo brotaba aún, porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra, y no había hombre que cultivara el suelo. Pero una neblina subía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Y Jehová Dios procedió a formar al hombre del polvo del suelo, y al soplar en sus narices el aliento de vida, y el hombre vino a ser alma viviente. Además, Jehová Dios plantó un jardín de Edén hacia el este, y ahí puso al hombre que había formado. Así Jehová Dios hizo crecer el suelo de todo árbol deseable a la vista de uno, y bueno para el alimento, y también
árbol de la vida en medio del jardín y el árbol de conocimiento de lo bueno y lo malo. Ahora bien, había un río que procedía de Edén para regar el jardín, y de ahí empezaba a dividirse y llegaba a ser, por decirlo así, 4 cabeceras. El nombre del primer río es Pison. Es el que rodea toda la tierra de Havilah, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Allí dejó también el bedelio y la piedra de onice. Y el nombre del segundo río es Gihón. Es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Es el que va del este de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Y Jehová Dios procedió a tomar al hombre y establecerlo en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y también impuso Jehová Dios este mandato al hombre: de todo árbol del jardín puedes comer hasta quedar satisfecho, pero en cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo no debes comer de él, porque en el día que comas de él positivamente morirás. Oh, snap. Y Jehová Dios pasó a decir: no es bueno que el hombre continúe solo, voy a hacerle una ayudante como complemento de él. Ahora bien, Jehová Dios estaba formando del suelo toda bestia salvaje del campo y toda criatura voladora de los cielos, y empezó a traerlas al hombre, para ver lo que llamaría a cada una. A lo que el hombre la llamaba a cada alma viviente, ese era su nombre. De modo que el hombre iba dando nombres a todos los animales domésticos y a las criaturas voladoras de los cielos, y a toda bestia salvaje del campo. Pero para el hombre no se halló ayudante como complemento de él. Por lo tanto, Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y entonces cerró la carne sobre su lugar. Y Jehová Dios procedió a construir de la costilla del hombre que había tomado del hombre una mujer, y traerla al hombre. Entonces dijo el hombre: esto por fin es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del hombre fue tomada esta. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y tiene que adherirse a su esposa, y tiene que llegar a ser una sola carne. Y ambos continuaban desnudos, el hombre y su esposa, y sin embargo no se avergonzaban. Ahora bien, la serpiente resultó ser la más cautelosa de todas las bestias salvajes del campo que Jehová Dios había hecho, de modo que empezó a decir a la mujer: ¿es realmente el caso que Dios ha dicho que ustedes no deben comer de todo árbol del jardín? Ante esto, la mujer dijo a la serpiente: del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero en cuanto a comer del fruto del árbol que está del medio del jardín, Dios nos ha dicho: no deben comer de él, no deben tocarlo para que no mueran. Ante esto, la serpiente dijo a la mujer: positivamente no morirán, porque Dios sabe que en el mismo día que coman de él tendrán que abrirles los ojos y tendrán que ser como Dios, conociendo lo bueno y lo malo. Por consiguiente, la mujer vio que el árbol era bueno para alimento, y que a los ojos era algo que anhelar. Si el árbol era deseable para contemplarlo, de modo que empezó a tomar de su fruto y a comerlo. Después dio de este también a su esposo, cuando él estuvo con ella, y él empezó a comerlo. Entonces se les abrieron los ojos a ambos, y empezaron a darse cuenta de que estaban desnudos. Por lo tanto, cosieron hojas de higuera y se hicieron coberturas para los lomos. Más tarde oyeron la voz de Jehová, Dios, que andaba en el jardín. Hacía la parte airosa del día,
Y el hombre y a su esposa procedieron a esconderse de Jehová Dios entre los árboles del jardín. Jehová Dios siguió llamando al hombre y diciéndole: ¿Dónde estás? Por fin él dijo: Oí tu voz en el jardín, pero tuve miedo porque estaba desnudo y por eso me escondí. A lo que dijo él: ¿Quién te informó que estabas desnudo? ¿Del árbol que te mandé que no comieras, has comido? Y pasó el hombre a decir: La mujer que me diste para que estuviera conmigo, ella me dio el fruto del árbol, y es así que comí. Ante eso, Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es esto que has hecho? A lo cual respondió la mujer: La serpiente. Ella me engañó, y así es que comí. Y Jehová Dios procedió a decir a la serpiente: ¿Por qué has hecho esta cosa? Tú eres la maldita de entre todos los animales domésticos, y de entre todas las bestias salvajes del campo. Sobre tu vientre irás, y al polvo es lo que comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tú y tu descendencia y la descendencia de ella. Él te magullará en la cabeza, y tú le magullarás en el talón. A la mujer dijo: Aumentaré en gran manera el dolor de tu preñez. Con dolores de parto darás luz a tus hijos, y tu deseo vehemente será tu esposo, y él te dominará. Y Adán dijo: Porque escuchaste la voz de tu esposa, y te pusiste a comer del árbol respecto del cual te di este mandato: No debes comer de él. Maldito está el sujeto por el suelo por tu causa. Con dolor comerás sus productos, y todos los días de tu vida Con dolor comerás sus productos y todos los días de tu vida. Y espinos y cardos haré crecer para ti. Y tienes que comer la vegetación del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste tomado, porque polvo eres y a polvo volverás. Después de esto, Adán llamó a su esposa por nombre Eva, porque ella tenía que llegar a ser la madre de todo el que viviera. Y Jehová Dios procedió a hacer largas prendas de vestir de piel para Adán y para su esposa, y vestirlos. Y Dios pasó a decir: Mira, que el hombre ha llegado a ser como uno de los otros, al conocer lo bueno y lo malo. Y ahora, para que no alargue la mano y efectivamente tome fruto también del árbol de la vida, y coma, y viva hasta tiempo indefinido. Con esto Jehová Dios lo echó del jardín de Edén, para que cultivara el suelo del cual había sido tomado, de modo que expuso al hombre, y al este del jardín de Edén apostó los querubines, y a la hoja llameante de una espada que continuamente daba vueltas para guardar el camino al árbol de la vida. Ahora bien, Adán tuvo coito con Eva, su esposa, ella quedó encinta. Con el tiempo, ella dio a luz a Caín, y dijo: He producido un hombre con la ayuda de Jehová. Más tarde volvió a dar a luz a su hermano Abel. Y Abel llegó a ser pastor de ovejas, pero Caín se hizo cultivador del suelo. Y al cabo de algún tiempo aconteció que Caín procedió a traer algunos frutos del suelo como ofrenda a Jehová. Pero en cuanto a Abel, él también trajo algunos primogénitos de su rebaño, aun sus trozos grasos. Ahora bien, aunque Jehová miraba con favor a Abel y su ofrenda, no miraba con ningún favor a Caín ni a su ofrenda. Y Caín enardeció de gran cólera y empezó a decaérsele el semblante. Por lo cual Jehová dijo a Caín: ¿Por qué estás enardecido de cólera? ¿Y por qué se te ha caído el semblante? Si te diriges a hacer lo bueno, no habrá ensalzamiento. Pero si no te diriges a hacer lo bueno, hay pecado agazapado a la entrada, y deseo vehemente es por ti, y tú por tu parte lograrás el dominio sobre ti. Voy a ser honesto, y mucha de esta lectura creo que tengo que aprender a leer mejor este tipo de textos.
Después de eso, Caín dijo a Abel, su hermano, vamos allá al campo. De modo que aconteció que, mientras estaban en el campo, Caín procedió a atacar a Abel, su hermano, y a matarlo. Y más tarde Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él dijo, no sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano? A lo cual él dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano está clamando a mí desde el suelo. Y ahora se te maldice con el destierro del suelo, que ha abierto su boca para recibir la sangre de tu hermano, derramada por mano tuya. Cuando cultives, el suelo no te devolverá su poder. Errante y fugitivo llegarás a ser en la tierra. Por lo cual, Caín dijo a Jehová, mi castigo por el error es demasiado grande para llevarlo. Aquí, efectivamente, estás expulsándome hoy de sobre la superficie del suelo, y de tu rostro estaré oculto, y tendré que llegar a ser errante y fugitivo en la tierra, y es cosa segura que cualquiera que me halle me matará. Ante eso Jehová le dijo, por esa razón, cualquiera que mata a Caín tiene que sufrir venganza 7 veces. De modo que Jehová estableció una señal para Caín, a fin de que nadie que lo hallara lo hiriera. Con eso, Caín se fue de ante el rostro de Jehová y se puso a morar en la tierra de la condición de fugitivo al este de Edén. Después, Caín tuvo coito con su esposa, y ella quedó encinta y dio a luz a Enoc. Entonces Caín se ocupó de edificar una ciudad y la llamó por el nombre de su hijo Enoc. Más tarde, a Enoc le nació Irad, y Irad llegó a ser padre de Mehujael, y Mehujael llegó a ser padre de Metusael, y Metusael llegó a ser padre de Lamec. Y Lamec procedió a tomar para sí 2 esposas. El nombre de la primera fue Ada, y el nombre de la segunda fue Sila. Con el tiempo, Ada dio a luz a Jabal. Él resultó fundador de los que moran en tiendas y tienen ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el que resultó fundador de todos los que manejan el arpa y el caramillo. En cuanto a Sila, ella también dio a luz a Tubal-Caín, forjador de toda clase de herramienta de cobre y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naamá. Por consiguiente, Lamec compuso estas palabras para sus esposas Ada y Sila. Oigan mi voz, esposas de Lamec, presten oído a mi dicho. A un hombre he matado por haberme herido, si a un joven por haberme dado un golpe. Si 7 veces ha de ser vengado Caín, entonces Lamec 70 veces y 7. Y Adán procedió a tener coito otra vez con su esposa, de modo que ella dio a luz un hijo, y lo llamó por el nombre de Set, porque según dijo ella, Dios ha nombrado otra descendencia en lugar de Abel, porque Caín lo mató, y a Set también le nació un hijo, y él procedió a llamarlo por el nombre de Enos. En aquel tiempo se dio comienzo a invocar el nombre de Jehová. Ok. Voy a parar la lectura aquí porque hay varias cosas que me llamaron la atención. Punto número 1, me estoy dando cuenta que el número 7 ya se repitió 2 veces, 3 y contamos el 77. 2. Hay cosas que me parecen extrañas. En el versículo 26 de Génesis dice, y Dios pasó a decir, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y tengan ellos en sujeción a los peces del mar y a las criaturas, ¿ok? Y dice el versículo 27 que Dios procedió a crear al hombre, y creó al macho y hembra, ¿ok? Luego, en el capítulo 2, versículo 7, dice que creó a Adán. Entonces, ¿ya había hombres? ¿Ya había mujeres? Porque primero dijo que los creó.
Pero luego dice que creó a Adán en el jardín de Edén. Voy a investigar un poco de esto y sacaré la parte 2 donde explico esos primeros 4 capítulos que leí según lo que investigué. Pero si llegaste al final de este video, espero que te haya gustado la lectura. A mí me gustó, es bonito leer la Biblia y voy a intentar mejorar mi lectura porque hay algunas palabras que no sé pronunciar y la letra es chiquita y en ciertos párrafos al dar vuelta y así pierdo el contexto de ciertos textos, pero gracias.